Saludos, buenas noches a todos, bienvenidos al telediario de Al24 News. Abrimos nuestro informativo con actualidad en Argelia. El presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, renovó este lunes su confianza en el primer ministro Mohamed Nadir Al-Arbawi, a quien ordenó que continuara en sus funciones, y después de que este último presentara su dimisión esta tarde cuando fue recibido por el presidente Tebboune en la sede de la presidencia argelina. El presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, ha recibido hoy al primer ministro Mohamed Nadir Al-Arbawi, quien le ha presentado la dimisión de su gobierno, dimisión que aceptó. El presidente renovó su confianza en el primer ministro y le ordenó que continuara sus misiones. Y después de haber consultado al primer ministro Nadir Al-Arbawi, el presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, ha nombrado a los miembros del gobierno. Y tras renovar su confianza en el primer ministro Nadir Al-Arbawi, tal como acaba de anunciarlo el portavoz oficial de la presidencia argelina, el presidente Abdelmadjid Tebboune procedió hoy a una remodelación de su gabinete. A continuación, la composición del nuevo equipo gubernamental de Argelia. Por otra parte, el presidente argelino Abdelmadjid Tebboune ha recibido hoy a la subsecretaria de Estado estadounidense para la Seguridad Civil, la Democracia y los Derechos Humanos, Usra Zeya, y a la vicesecretaria de Estado adjunta para Asuntos de Oriente Medio, Barbara Leaf. En una declaración facilitada al salir de la audiencia, la subsecretaria de Estado estadounidense de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, Usra Zeya, elogió el enfoque de Argelia para hacer frente a la inmigración ilegal, afirmando que la asociación argelino-estadounidense es importante para garantizar la estabilidad regional y continental. A su vez, el ministro argelino de Asuntos Exteriores, Ahmed Attaf, recibió también a la subsecretaria de Estado estadounidense de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, Usra Zeya, y a la vicesecretaria de Estado adjunta para Asuntos de Oriente Medio, Barbara Leaf. A la reunión que tuvo lugar en la sede del Ministerio Argelino de Asuntos Exteriores esta tarde asistió el embajador de Argelia en Washington, Sabri Boukadoum, además de funcionarios del ministerio. El presidente argelino Abdelmadjid Tebboune destacó el empeño de Argelia por convertirse en un polo africano de tecnología e innovación gracias al dinamismo de las startups en Argelia. En un discurso pronunciado en su nombre por el ministro de Formación y Enseñanza Profesional, Yassin El Mehdi Walid, con motivo de la inauguración de la Semana Mundial del Emprendimiento, el presidente Tebboune expresó la disposición de Argelia a compartir su experiencia en el ámbito de las startups con los países africanos. Nuestra esperanza se amplía y refuerza para transformar en un futuro próximo las historias de éxito de nuestra juventud en empresas económicas destacadas a escala internacional. Este objetivo se alcanzará mediante la adquisición de conocimientos especializados, experiencias de éxito y formación en los principales centros tecnológicos del mundo, así como la participación en las principales exposiciones tecnológicas de los países desarrollados. Esta dimensión encarna nuestra visión de la importancia de la iniciativa y la audacia como vía insustituible para que nuestros empresarios consigan asociaciones y contratos en el extranjero y exporten sus servicios y productos. Es gratificante haber alcanzado hoy este nivel organizando una conferencia africana de startups, el mayor evento continental
en su ámbito, que abrió un nuevo horizonte para las relaciones africanas, contribuyó a reforzar las asociaciones económicas y científicas entre los jóvenes del continente y confirmó el liderazgo de Argelia en el continente y su compromiso de compartir su experiencia con sus hermanos africanos en materia de startups. Argelia aspira a convertirse en un polo africano de tecnología e innovación impulsado por el dinamismo de sus startups. Y en su discurso el presidente argelino anunció la organización de un concurso nacional para las mejores startups. Creemos firmemente que el camino para lograr el deseado renacimiento económico comienza con la confianza del Estado en su juventud y la confianza en sus capacidades para que puedan participar de manera efectiva en el cambio y contribuir al desarrollo nacional. En este sentido, hemos decidido lanzar un concurso nacional para las mejores startups como celebración de los logros de la juventud en la nueva Argelia que abarca vuestras ambiciones. En esta ocasión os invito a seguir aprovechando las oportunidades disponibles en vuestro país, superando los retos con perseverancia y determinación. Y en la actualidad internacional, las fuerzas de ocupación israelíes siguen bombardeando la franja de Gaza, dejando este lunes decenas de víctimas, entre mártires e heridos. Según informó el Ministerio de Sanidad palestino, en Gaza, las fuerzas de ocupación cometieron 4 nuevas masacres en la franja de Gaza que causaron 76 mártires y 158 heridos en las últimas 24 horas. Con estas nuevas víctimas, el balance de la agresión asciende a 43.922 mártires y 103.800 heridos desde el 7 de octubre del año pasado. El comisario general de la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos, UNRWA, Philippe Lazzarini, ha subrayado que no existe alternativa a la agencia onusiana en los territorios palestinos ocupados. Durante una rueda de prensa celebrada hoy en Ginebra, Lazzarini llamó a la comunidad internacional para que tomara medidas para impedir la aplicación de la decisión de prohibir sus actividades en los territorios palestinos ocupados. No existe otra alternativa a la agencia de la ONU porque no hay otra agencia orientada a proporcionar las mismas actividades. Y en realidad, UNRWA es la respuesta de la comunidad internacional a la difícil situación de los refugiados palestinos a través del mandato otorgado por la resolución de la Asamblea General. El reloj corre. En realidad es un plazo de 3 meses. He planteado exigencias a los Estados miembros. La primera es que debemos detener o impedir la aplicación del proyecto de ley israelí. La segunda es que cuando se suspenda la aplicación de este proyecto de ley, debemos definir el papel de la agencia como parte de una vía política que conduzca a una solución de 2 estados, que conduzca a una autoridad palestina habilitada. En Cisjordania ocupada, más precisamente en el Jalil, una mujer palestina resultó herida tras ser atacada directamente por las fuerzas de ocupación. La agencia palestina de noticias Wafa informó, citando a activistas y testigos presenciales, de que las fuerzas de ocupación impidieron que los equipos de la Media Luna Roja, activistas y trabajadores solidarios extranjeros llegaran al lugar de los hechos. Mientras tanto, la ocupación sigue asediando a los palestinos de Yatta como parte de su plan para desplazarlos de sus tierras. Y seguimos en Cisjordania. Decenas de colonos sionistas irrumpieron en los patios de la mezquita de Al-Aqsa al amanecer de este lunes, bajo la protección de las fuerzas de ocupación, que impidieron a los palestinos entrar en el Aqsa y rezar. El Departamento de Dotaciones Islámicas del Quds reveló que los colonos realizaron visitas sospechosas y llevaron a cabo rituales talmúdicos provocadores en sus patios. Y a nivel diplomático, ahora el representante permanente de Argelia ante las Naciones Unidas en Nueva York, Ammar Benjama, llamó al fin de la masacre del pueblo palestino en Gaza en su intervención en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en Palestina y Oriente Medio.
El diplomático argelino subrayó que la máxima prioridad es poner fin a la tragedia en curso, imponiendo un alto el fuego inmediato, permanente y incondicional, tanto en Gaza como en el Líbano. La prioridad principal es hacer que cese esta tragedia que está ocurriendo, que cese la masacre, imponiendo, sí, repito, imponiendo un cese al fuego inmediato, permanente e incondicional en Gaza y en el Líbano. Asimismo, es vital abordar de manera efectiva la catastrófica situación humanitaria, porque los últimos esfuerzos no han sido suficientes. Las operaciones humanitarias están sufriendo por una falta de voluntad política por parte del ocupante Israel, que continúa utilizando la inanición como arma, como ha quedado documentado en los informes de las Naciones Unidas. Y pedimos a todos los miembros del Consejo, que adopten el proyecto de resolución presentado por los miembros electos del Consejo, sin tardanza, para alcanzar esta meta de un cese al fuego de inmediato. El representante permanente de Argelia ante la ONU hizo un llamamiento al Consejo de Seguridad para que asumara sus responsabilidades y adoptara medidas decisivas, subrayando que los palestinos y libaneses pagan con sus vidas el silencio y la inacción de la comunidad internacional. Hoy, los palestinos y los libaneses están pagando con sus propias vidas. Mañana, las consecuencias serán aún mayores. El hecho de que este Consejo de Seguridad y la comunidad internacional no haya logrado aplicar sus propias decisiones y resoluciones no hace más que perpetuar un sistema dominado por la fuerza que atenta, y esto atenta contra la justicia y el Estado de Derecho. El Consejo de Seguridad tiene la enorme responsabilidad de impedir el colapso del orden jurídico internacional. La hora de actuar es esta. Es imperiosamente necesario restaurar la esperanza de paz, y defender los principios de justicia y de derecho internacional. La agresión sionista contra el Líbano continúa también, pese a los llamados a la desescalada. Al menos 25 civiles libaneses fallecieron en las últimas 24 horas como consecuencia de los ataques de la ocupación, principalmente contra la ciudad de Nabatia y Tir. Fuentes médicas locales afirmaron también que 6 personas cayeron en mártires en bombardeos contra el centro de la capital, Beirut. La cumbre del G20 comenzó este lunes en Río de Janeiro, en Brasil, en medio de la división por el genocidio en curso en Palestina, la agresión contra el Líbano y la escalada de los combates en Ucrania. En esta ocasión, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo un llamamiento en vísperas de la cumbre a los miembros del G20 para que utilizaran su poder de influencia de cara a abordar cuestiones mundiales clave como el clima y la paz. Durante una rueda de prensa, Guterres hizo hincapié en la necesidad de paz en Gaza, Ucrania y Sudán, respetando los valores de la Carta de la ONU. Peace in Gaza, with an immediate ceasefire,
Paz en Gaza, con un inmediato alto el fuego, la liberación inmediata de todos los rehenes y el inicio de un proceso irreversible hacia una solución de dos estados. Paz en el Líbano, con un alto el fuego y pasos significativos hacia la plena aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad. Paz en Ucrania, respetando la Carta de las Naciones Unidas, las resoluciones de la ONU y el derecho internacional. Paz en Sudán, si los líderes presionan a las partes para que pongan fin a la terrible violencia y a la desesperada crisis humanitaria que se está desencadenando entre la población civil. En todas partes, la paz exige acciones basadas en los valores de la Carta de la ONU, el Estado de Derecho y los principios de soberanía, independencia política e integridad territorial de los estados. Y con motivo del inicio de la cumbre del G20 en Río de Janeiro, Brasil, centenas de personas salieron a las calles y a las playas para manifestar y exigir a los líderes mundiales que pusieran fin a los crímenes de la entidad sionista contra Gaza y aumenten la financiación para soluciones al cambio climático. Decenas de manifestantes se congregaron también en la plaza Cinelandia para exigir el fin del genocidio en Gaza. En Sudán, el ejército sudanés anunció la muerte de 150 miembros de las fuerzas de apoyo rápido en una batalla en el Fasher, capital del estado de Darfur del Norte, en el oeste del país. El mando de la 6ª División de Infantería de las Fuerzas Armadas de Sudán en el Fasher afirmó en un comunicado que sus fuerzas llevan horas librando una batalla continua al sureste de Al-Fasher, lo que indica que las unidades del ejército están logrando avances significativos. Y siempre con la situación en Sudán, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no adoptó un proyecto de resolución propuesto por Reino Unido y Sierra Leona para cesar las hostilidades y proteger a los civiles en Sudán. 14 miembros votaron a favor, mientras que Rusia vetó la resolución que pedía el cese inmediato de las hostilidades en Sudán, la protección de los civiles y un acceso humanitario seguro y sin restricciones. Y en la misma reunión, el representante permanente de Argelia ante la ONU, Ammar Benjama, hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que condenara de manera enérgica y global toda forma de injerencia extranjera en los asuntos internos de Sudán. En una sesión del Consejo de Seguridad sobre la situación en Sudán y Sudán del Sur, Benjama subrayó la necesidad de diferenciar entre el gobierno sudanés reconocido internacionalmente y los paramilitares de las fuerzas de apoyo rápido. También expresamos un nuevo llamado a la condena pública y rotunda de cualquier injerencia extranjera en el Sudán, y a que se respete plenamente el régimen de sanciones establecido y el embargo sobre las armas por parte de todos los Estados miembros. Señora Presidenta, estimados colegas, pese al hecho de que hoy el Consejo no ha logrado un acuerdo para adoptar esta resolución, Argelia seguirá apoyando los esfuerzos desplegados por el secretario general y su enviado personal, de modo que todas las partes sudanesas regresen a la mesa de negociación. Y concluimos reiterando una y otra vez nuestro llamado a las partes sudanesas para que por fin, sin más dilación, acuerden un alto el fuego. Gracias. En España, el Congreso de los Diputados debatió sobre la reciente sentencia europea a favor del Sáhara Occidental y sus implicaciones para la economía local. Durante una sesión pública bajo el lema «Sin expolio no hay ocupación», juristas, agricultores y políticos se reunieron para analizar y poner de relieve la reciente sentencia del Tribunal de Justicia Europea sobre el Sáhara Occidental y debatir sobre las acciones que España podría emprender para aplicar la sentencia. En esta ocasión, la jurista y abogada española Inés Miranda anunció que España debe cambiar sus relaciones comerciales y diplomáticas con la potencia ocupante marroquí y dejar de mercadear con el territorio saharaui. En primer lugar, felicitar a Tess y a su grupo. España tiene que empezar a distinguir en sus relaciones con Marruecos lo que es Sáhara Occidental, ya que no lo ha hecho hasta ahora, lo que proviene del Sáhara Occidental, del territorio ocupado, y no actuar con ninguna acción que pueda conllevar a legitimar o a dar apariencia de legitimación de la ocupación. Habló de relaciones económicas, hablamos de relaciones diplomáticas. España tiene
que abstenerse de mercadear con la soberanía del Sáhara Occidental. Y hasta aquí llegamos al fin de nuestro informativo. Gracias por su atención y hasta mañana.